Yo creo que el reparto de puntos hubiera sido lo más justo en el partido de hoy y bueno, al final nosotros tenemos que valorar el por qué fuera de casa no competimos bien. Los últimos minutos nos pasó en Avilés, que íbamos por delante del marcador, nos pasó en Luanco, que íbamos por delante del marcador, nos vuelve a pasar hoy y bueno, evidentemente no estamos acostumbrados al contexto de hierba natural. En los últimos minutos quizá nos pueda pesar. Bueno, en definitiva, por no alargarme en esta pregunta, sí que creo que al final el partido ha sido un partido de empate donde bueno, pues los equipos han tenido sus alternativas y bueno, pues creo que al final nos ha penalizado pues algún aspecto más individual. Sí, no, para mí está el problema. O sea, creo que podemos pensar que Tito tenía que estar expulsado en el minuto 4, porque para mí es ocasión manifiesta de gol de 1000 veces 999, lo cual hubiera cambiado mucho el partido. Podemos pensar en cualquier otra cosa que no tiene que ver con lo que depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que nosotros no hemos tenido la personalidad en la segunda parte como para tener el balón, que era lo que estaba pautado. Nos ha faltado tener el balón como consecuencia de ir por delante del marcador. Hemos dado un paso atrás que lo único que ha hecho ha sido que ellos al final tuvieran muchas más opciones de acercarse a nuestra portería, de poder tener más opciones de jugar paredes, de llegar al último tercio de campo. Y para mí creo que la responsabilidad del partido de hoy es que teníamos que haber sido capaces de dominar la segunda parte con balón, ser más valientes, haber bajado el ritmo con balón y no haber estado defendiendo tanto tiempo. Por lo tanto, creo que honestamente, dentro de que el partido puede ser de empate justo, creo que nosotros hemos hecho una primera parte mejor que ellos y que en la segunda parte, si hubiéramos tenido el balón a raíz del gol, creo que a los puntos hubiéramos merecido la victoria. Los cambios de promesas más efectivos que los que ha realizado la Almería, ¿no? Bueno, al final ellos tenían buenos jugadores en el banquillo. Nosotros es verdad que ahí, igual que todos, tenemos una parte de responsabilidad, quizás ventajista, porque ya sabes, al final cuando las cosas no van bien tiendes a mirar las cosas. Otras veces hemos hecho unos ciertos cambios y no lo valoras. Yo creo que me he equivocado en no hacer ciertos cambios antes de lo que lo hemos hecho, y porque el equipo al final, dado que ya no estábamos teniendo esa personalidad que queríamos tener con balón para dominar el partido en la segunda parte, pues nos ha tocado defender y quizá pues estábamos repitiendo muchos esfuerzos. Teníamos ahí un par de cambios planteados antes del gol, que ha llegado por esa banda donde queríamos hacer un ajuste. Bueno, insisto, al final ya sabes, este es el ventajismo de que cuando las cosas las haces bien parece que has tomado una buena decisión y otras veces pues bueno, pues lo analizas, y sí que creo que en ese sentido, como entrenador, mi responsabilidad hoy está en que quizá tenía que, dentro de que, pues ya ves, al final Gonzalo sale lesionado, que hemos tenido, bueno, pues tenemos 2 lesiones más, pues bueno, teníamos lo que teníamos, pero eso no es excusa porque nunca lo hemos utilizado. Así que creo que bueno, pues que tenía que haber movido el banquillo un poco antes y haber dado un poquito más de refresco para que en la fase defensiva el equipo quizás, bueno, pues hubiera tenido algo más de piernas, ¿no? Así que sí, en ese sentido, maxi negativo para mí como entrenador en el día de hoy.